Bueno, grabación en progreso. Bueno, buenas tardes a los y las estudiantes que se sumaron al final y no pudimos saludar. Em, bueno, en realidad esta va a ser una clase de repaso de los principales conceptos y textos que vamos a estar recuperando para el parcial del sábado. Tengan en cuenta que el sábado de 10 a 12 tenemos el parcial teórico. Em, Antes de ir al tema del parcial, también tengan en cuenta que hasta hoy miércoles tienen la presentación del trabajo práctico número 5 hasta las 11:59 como siempre. Así que no se dejen estar. Después nosotros, después del sábado, en realidad durante la próxima semana va a estar abierto el recuperatorio de los trabajos prácticos número 1 y número 3, que son los trabajos prácticos que por ahí algunos grupos tienen que recuperar. Entonces tengan en cuenta eso. A pesar de que ustedes hagan el parcial el sábado, no van a estar como muy descansados porque van a tener que estar, bueno, si tienen que recuperar, obviamente, ¿no? Si tienen que recuperar, van a tener que hacerlo durante la próxima semana. Además de que ya a partir del próximo miércoles vamos a comenzar a hablar sobre el trabajo final, así que ya vamos a tener las consignas y em, la encuesta final para el trabajo final a partir del próximo miércoles. Así que ya estamos como entrando en una recta final bastante larga, porque en realidad nos va a tomar todo junio, estas 2 semanas que nos quedan de mayo y todo junio para hacer el trabajo final, pero tengan en cuenta eso. A ver, van a hacer el parcial, después vienen los recuperatorios del trabajo práctico número 1 y número 3. eh, Mientras nosotros estamos corrigiendo y tratando de entregar cuanto antes las notas para que una semana después ustedes tengan el recuperatorio, que eso seguramente va a ser la semana del 25 al 30, ¿no? Es posible que sea el 27 o el 30 de mayo. Em, Tengan en cuenta que ustedes seguramente las primeras semanas de junio van a tener que hacer la presentación de la primera parte del trabajo final. em, Además hay que tener en cuenta que van a tener el recuperatorio, el trabajo práctico número 5, entonces van a ver como un montón de situaciones y de tareas que van a estar superpuestas. Entonces, mi recomendación es que, a ver, si ya tienen los trabajos prácticos 1 y 3 vistos, qué es lo que tienen que corregir, vayan empezando. En realidad todavía no están las tareas en el aula virtual, lo voy a estar subiendo seguramente mañana, pero tengan eso a mano para que al momento de que se abra la posibilidad de enviar esos trabajos, se vayan sacando trabajo de encima, porque se va a venir como un periodo bastante complejo de un montón de actividades superpuestas, ¿no? Entonces eso, ¿no? Por lo pronto, bueno, ahora sí voy a responder la pregunta que hizo Úrsula, ¿no? Úrsula dice, le quería consultar si hay que hacer el parcial, sí o sí, el sábado para acceder al recuperatorio o no es necesario. En realidad, ustedes sin hacer el parcial pueden acceder al recuperatorio. Yo no lo recomendaría, a ver si están especulando con, bueno, no llego a estudiar, qué sé yo, y me presento directamente al recuperatorio. El problema es que, bueno, el recuperatorio obviamente van a cambiar las preguntas, ¿no? Entonces, si ustedes están especulando a saber qué va a pasar el sábado y después a partir de ahí ver cómo zafan en el recuperatorio, es posible que les vaya mal el recuperatorio y van a perder la oportunidad de, una de las oportunidades de la evaluación del parcial, ¿no? Entonces, mi recomendación es traten de estudiar hasta el sábado eh, para poder superar la cuestión del parcial, y en todo caso ya van sabiendo hacia el recuperatorio qué es lo que tienen cómo es la modalidad, porque además yo imagino que también nosotros vamos a hacer una serie de preguntas en el parcial y después en el recuperatorio vamos a hacer otras, ¿no? Y seguramente también la dinámica vaya a cambiar en función de
las correcciones que nosotros hagamos sobre el parcial, ¿no? El parcial va a durar 2 horas, ¿no? Las 2 horas de nuestra clase. Va a comenzar a las 10 de la mañana y va a terminar a las 12. Em, Todavía estamos definiendo cuántas preguntas van a ser, pero van a ser entre 3 y 4 preguntas. Algunas preguntas que quizás sean bastante más directas sobre algunos conceptos, conceptos que además van a requerir ejemplos del uso, de su propio uso, ¿no? De ciertas tecnologías o ciertos usos que ustedes hagan como público o como audiencias, ¿no? Como consumidores. Y después seguramente van a haber algunas preguntas que además requieran articular conceptos pensando en que, bueno, para que no sea algo muy sencillo como buscar la definición en la bibliografía eh, y copiar eso en el aula virtual, ¿no? El, Camila, el parcial es modalidad virtual, ¿no? Lo vamos a hacer por un cuestionario en el aula virtual, en la UNJU virtual. Em, Así que el sábado estén con un buen aparato, con un buen dispositivo a disposición para poder responder. Algo fundamental, esto yo a veces lo doy por hecho, pero muchas veces cuando corregimos los parciales no parece que, se- que sea algo que está dicho, pero hay que ser bastante explicativos, hay que ser bastante claros en la exposición de las ideas, ¿no? Si bien se supone que nosotros no deberíamos estar corrigiendo sintaxis, ni ortografía, ni nada de eso a esta altura de una carrera universitaria en tercer año de la universidad, se supone que eso, ¿no? Que ustedes van a tener que escribir de una manera bastante clara y bastante bien, ¿no? En términos ortográficos y sintácticos. Em, Así que eso, digamos, no traten, no vayan a estar escribiendo como si fuese un mensaje de WhatsApp, sino traten de desarrollar muy bien las ideas, de ser bien claros en los ejemplos, ¿no? Que en los ejemplos se puedan identificar los conceptos que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, le podemos preguntar sobre qué entiende por una plataforma mediática según José Luis Fernández, ¿no? Y alguien escriba, bueno, como ejemplo, YouTube. Bueno, ¿qué más, digamos, no? Necesitamos como hay un cierto despliegue de ese ejemplo en términos teóricos, ¿no? Ahí lo que nos importa es la vinculación de ese ejemplo con la teoría, ¿no? Entonces, traten de explicarse muy bien, piensen esto, ¿no? Si bien siempre lo decimos, pero piensen que lo tiene que entender alguien que sea más allá del profesor, ¿no? O la profesora que va a corregir. Entonces eso, ¿no? Traten de ser bastante explicativos, traten de ser bastante claros, no escriban como si estuviesen escribiendo en WhatsApp o en alguna red social, ¿no? Donde se escriben simplemente con monosílabos, ¿no? Traten de ser bastante explicativos porque eso efectivamente lo vamos a estar corrigiendo también, ¿no? De hecho, eso, también vamos a pedir que citen autores, vamos a pedir que que traten de manejar lenguaje técnico, ¿no? Esto de explicar con sus palabras. Si bien no les vamos a pedir que copien y peguen, pero sí que utilicen lenguaje técnico, ¿no? Nada de estar utilizando palabras cotidianas, ¿no? Las plataformas mediáticas, según José Luis Fernández, un coso que hace tal cosa, no. Utilización justamente de lenguaje técnico, ¿no? Em, y bueno. Básicamente ese vendría a ser van a ser preguntas, obviamente preguntas abiertas, preguntas de desarrollo, no van a haber preguntas del tipo multiple choice ni verdadero o falso, ¿no? Justamente son pocas preguntas para que ustedes puedan desarrollar. La idea básicamente es que ustedes les tome aproximadamente media hora la realización de cada una de las preguntas, ¿no? Em, Así que, bueno. Hagan honor de esa media hora de desarrollo teórico de cada una de las preguntas, ¿no? Y justamente por eso hoy tenemos esta clase de repaso donde un poco lo que quiero retomar son los textos que vamos a estar utilizando
para este sábado, no para que los tengan ahí abiertos ni los pasen por alguna inteligencia artificial para que después les responda, sino justamente para que ustedes lo lean y los entiendan, ¿no? A ver, ustedes tengan en cuenta, hay algo acá que por ahí es cierto que yo vengo de otra era, ¿no? Soy viajero en el tiempo. Em, yo entiendo que muchas veces se entienden estas herramientas como las inteligencias artificiales em, como una forma de facilitar ciertos trabajos intelectuales, ¿no? Y está bien, de hecho, me parece perfecto pensarlo para ciertos trabajos intelectuales, como por ejemplo la escritura, me parece perfecto. Ahora, el problema es cuando ustedes piensan que eso puede reflexionar por ustedes. Y el problema de eso, derivado de eso, es que ustedes después van a tener una instancia presencial donde les vamos a estar pidiendo manejo teórico, ¿no? Entonces, si ustedes no aprovechan esta situación para, esta ocasión para estudiar e incorporar esto, porque además tampoco son tantos conceptos teóricos, ¿no? Incorporar estos conceptos teóricos, después cuando lleguemos nosotros al coloquio y le hagamos alguna pregunta, y finalmente nos vamos a estar dando cuenta si es que lo que han hecho en el parcial tenía algo que ver con incorporación de estos conceptos o fue simplemente la utilización de herramientas que no les van a estar favoreciendo a ustedes en este recorrido pedagógico, metodológico, teórico, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre es, está bien, si quieren utilizar inteligencias artificiales para la escritura, está todo perfecto, pero no las utilicen para que piensen por ustedes, porque el problema es que va a llegar una instancia donde vamos a necesitar que ustedes piensen en ese momento y hablen por ustedes mismos y mismas. Entonces, en ese momento finalmente se van a ver, se va a revelar la verdadera naturaleza de cada una de los parciales, ¿no? Pero bueno, pasando esto, ya han pasado 20 minutos, empecemos a hablar de textos. Yo voy a compartir. Ay, esperen que los tengo, justo lo tengo minimizado y no es la mejor forma de verlo. Ahí está. Ahora sí. Em, Uy, me perdí. Pantalla 2. Aquí está. Se está viendo, ¿no? Yo acabo de perder el chat, como siempre, me pasa con Zoom. Bánquenme un segundo que acomode mis ventanas. Ahora sí. Bueno, primero y principal. El texto que nos va a hacer, el primer texto o el texto con el que deberían haber comenzado a leer es Hipermediaciones de Carlos Escolari, ¿no? En Hipermediaciones lo que ustedes van a ver justamente son em, esos paradigmas de la comunicación que hablábamos al principio, ¿no? Cuando estábamos ubicando los estudios de audiencias en el campo de la comunicación. Bueno, ahí justamente hay un capítulo, yo voy a avanzar, discúlpenme, está únicamente la portada, pero acá si se fijan, bueno, en el índice hay una primera parte que se llama el saber comunicacional, ¿no? Y ahí en esa primera parte hay un primer capítulo que se llama Teoría y comunicación frente al fantasma digital, y lo que nos interesa es justamente esa parte que habla, justamente se llama hablar las teorías de la comunicación, ¿no? Yo voy a pasar, a ver, déjenme que pase las. Ahí está, teoría y comunicación frente al fantasma digital, bla, bla, bla. Y esto, hablar las teorías de la comunicación. Ahí es donde justamente se empieza a hablar sobre los paradigmas. Fíjense que ya desde la página, esto es página 33, pero desde la página 35 empiezan a aparecer cada uno de los paradigmas de los que hablamos, los 5 paradigmas que hablamos cuando describíamos el campo de la comunicación, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Eso es posiblemente una pregunta del parcial, bueno, que desarrollen los paradigmas, desarrollen sus principales ideas, ¿no? Em, Inclusive acá, fíjense que aparecen los 4 y después más adelante aparece el quinto, que ahí está, el paradigma semiótico discursivo, ¿no? Em,
Así que este texto, en principio, este texto nos sirve en ese capítulo, después nos va a servir para otra cosa, en otro de los temas. Pero este texto, por lo menos en esa primera parte, el que nos sirve para hablar de las teorías de la comunicación, ¿no? De hecho, también acá hay, si no me equivoco, una definición de, em, de hipermediaciones, ¿no? Eso me acuerdo que este año no hemos tenido tiempo para, para abordarlo, así que eso no entraría en el parcial. Pero sí entraría lo de las teorías de la comunicación, ¿no? Hasta ahí estamos, ¿no? Estudiantes, ¿hay alguien ahí? Entonces, teoría de la comunicación, paradigma informacional, paradigma empírico analítico, no, el, primero el crítico, perdón, el paradigma empírico analítico, el paradigma cultural interpretativo y finalmente el paradigma semiótico discursivo, ¿no? Esos serían los cinco paradigmas para entender el campo de la comunicación y entender dónde nos ubicamos nosotros dentro de ese campo, ¿no? Después de este texto, bueno, lo voy a dejar, lo vamos a recuperar un poquito más adelante. El otro texto es el de Guillermo Orozco y, perdón, Orozco Gómez y, ay, justo me está tapando la pantalla, a ver si lo puedo correr a esto, sí. Orozco Gómez y González Reyes, perdón. Que es una coartada metodológica, ¿no? Abordaje cualitativo de la investigación en comunicación, medios y audiencias, bla, bla, bla. Acá hay un montón de capítulos, ¿no? Obviamente no le vamos a estar pidiendo que lean todos los capítulos. El capítulo que nos interesa es en realidad el capítulo 7, ¿no? Que se llama Corrientes de Investigación para el estudio de audiencias y recepción de medios. De hecho, ahí lo que aparecen justamente son esos las corrientes tradicionales de investigación de audiencias y recepción de medios y las nuevas o las cinco nuevas corrientes, ¿no? A ver, voy a avanzar hasta ese texto, 175, a ver, acá es, si no me equivoco. Justo me está tapando Zoom una parte de la pantalla y por eso no puedo. Acá está, corriente de investigación para estudio de audiencias y recepción de medios, ¿no? Ahí fíjense que hay cinco corrientes, ¿no? Que ahí un poco las desarrolla. Si bien en el aula virtual también está el texto original de Jensen y Rosengren, que es en el que está basado por lo menos la parte de las corrientes tradicionales, esto, con esto sería suficiente, ¿no? Que nos puedan explicar qué significan cada una de las corrientes. Nosotros lo hemos desarrollado eso en clase, ¿no? Por lo menos dos corrientes importantes, que usos y gratificaciones y estudios culturales, eso lo hemos estado desarrollando, pero también nos sirve que tengan un concepto de las otras corrientes, ¿no? Análisis integral de las audiencias, análisis literarios, teoría de los efectos. Yo imagino que por lo menos alguna de ellas la han visto en otras materias como en teoría de la comunicación. Yo creo que tienen teoría de la comunicación uno, ¿no? Uno y dos. De todas maneras, con teoría uno ya seguramente saben un poco sobre teoría de los efectos, por ejemplo, es algo que se ve siempre cuando se ve, bueno, estudios culturales ni hablar, ¿no? Em, Así que bueno, eso nos sirve para las cinco corrientes tradicionales y después están las nuevas corrientes, que son mediciones e hipermediaciones, torrente mediático, mediatización, la presencia de lo material en lo comunicativo o creo que se llama la materialidad de los medios, si no me equivoco, lo desarrollo también más adelante, y convergencia y ecología mediática, ¿no? Acá lo que nos interesa, bueno, en realidad nos interesan las cinco también, nuevamente, nos interesan las cinco, pero hay dos que sí nos interesan por sobre las otras, que es mediatización, que ese también va a ser una posible pregunta en el parcial, y ecología mediática, convergencia y ecología mediática, que tiene que ver con ecología de los medios
que es lo que desarrollamos después con Alvarelo, ¿no? Pero nuevamente, lo que nos interesa que tengan bien claro en estos, con respecto a estas corrientes, es, bueno, cuáles son los objetos con los que investigan, ¿no? Las metodologías, ¿no? Las diferencias entre unos y otros, esas cuestiones que aparecen ahí en el texto, esto nos interesa que tengan bien claro para una posible pregunta en el parcial, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí, profesor. Perfecto. Entonces continuamos, ¿no? Nuevamente acá en Gómez Orozco lo que nos interesa, Orozco Gómez, perdón, siempre me confundo el orden, Orozco Gómez. Lo que nos interesa es estas corrientes tradicionales y las corrientes, las nuevas corrientes, ¿no? Todo esto está en el capítulo 7. Bueno, otro texto que también nos interesa, ¿no? Y hablando ya de las nuevas corrientes, es el texto de José Luis Fernández, Una mecánica metodológica, ¿no? Esto es lo que vieron con Ivana. Acá en realidad lo que nosotros subimos al aula virtual es una primera parte, ¿no? de todo este libro, y obviamente en toda esa primera parte están los conceptos que desarrolló Ivana, ¿no? Acá básicamente los conceptos que nos están interesando son mediatizaciones, ¿no? Que son las mediatizaciones, que hay acá algún tipo de definición muy, muy clara de lo que son las mediatizaciones, no les voy a estar diciendo dónde. Em, y también lo que nos interesa son las definiciones de plataformas, ¿no? Por acá aparece justamente definiciones específicas, bla, 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 bla. Eso no le vamos a estar diciendo mucho más que esto. Y lo que sí nos interesa son bueno, los tipos de mediatizaciones, eso también es algo que desarrolló Ivana en su clase, ¿no? La ubicuidad, portabilidad, movilidad propiamente dicha, los tipos de movilidad, ¿no? Movilidad activa y pasiva, eso también nos interesa. Facundo, Y sí, sí, Ivana, ¿me dejas decir algo? sí, ¿Sí? por favor. Hay una aclaración. Chicos, he visto que se confunden. Una cosa es la definición de mediatización, los elementos que componen una mediatización y después aparte lo que dice el profe, los tipos de mediatización. El año pasado yo vi que los chicos se confundían. Los elementos, cuando el profe les preguntaba qué elementos constituyen una mediatización y respondían la ubicuidad, hay otros elementos, a partir el lenguaje, el género, y después, ¿qué tipos de mediatización hay? ¿Sí? También revisen eso porque son dos cosas distintas. Al igual que cuando se les pide concepto de plataformas y concepto de las diferentes clasificaciones. También salió, como dice el profe, están autorizados a utilizar inteligencia artificial, pero ¿qué pasa? La inteligencia artificial les manda otro tipo de clasificación que nada que ver con la que propone José Luis Fernández. Así que tengan en cuenta eso, para no confundirse en el parcial. Los elementos que componen una mediación, que es una cosa, y los tipos de clasificaciones, que son otras. Eso tengan en cuenta, porque pueden ser dos preguntas diferentes para el parcial. Eso era Facundo. Gracias. Bien, perfecto. Sí, me estaba olvidando de los elementos. Em, y también además de eso, también la tipología, como decía Iván, ¿no? La tipología de las plataformas, ¿no? Fíjense que ahí aparece un conjunto de tipologías, ¿no? Que habla de cada uno de los servicios que ofrecen las plataformas. Entonces eso también, tengan muy en claro, a ver, con respecto al texto de Fernández y con respecto al texto de Alvarelo, por ahí hay ciertos conceptos que pueden parecer muy parecidos, ¿no? Y que sin embargo son distintos y por ahí estén despiertos el sábado como para poder diferenciar bien qué es lo que le estamos preguntando. Eso es fundamental, ¿no? También acá también doy por hecho algunas cosas que muchas veces no sucede, que no sucedió inclusive con los trabajos prácticos, ¿no? Esto de lean las consignas, ¿no? No se dejen atropellar por el tiempo y la ansiedad.
lean las consignas con detenimiento, sepan qué le estamos pidiendo y a partir de ahí respondan, ¿no? No responden, porque a veces responden cualquier cosa esperando que eh, con eso zafan y la verdad es que no. Bueno, lo mismo, bueno, acá yo voy a seguir insistiendo con lo de la inteligencia artificial. De hecho, esa es una discusión que tenemos pendiente con Ivana. A mí me parece que estas evaluaciones las deberíamos hacer de manera presencial. Obviamente este año no hay tiempo, pero yo creo que para el próximo año lo podríamos implementar para hacer el parcial de manera presencial. Justamente para evitar eso, ¿no? Porque lo que nos está interesando es que ustedes puedan desplegar los conocimientos, pocos o muchos conocimientos que hayan adquirido en esta materia, ¿no? Y me parece que muchas de esas herramientas desvirtúan el espíritu de una evaluación. Pero bueno, más allá de eso, lo que les quiero decir es eso. Nosotros vamos a estar preguntando a partir de autores, ¿no? Entonces, por ahí si le preguntan a una inteligencia artificial y no son muy buenos preguntadores, porque justamente lo interesante de las inteligencias es que uno además tiene que tener ciertos conocimientos como para preguntarle bien, lo que le va a pasar es que la inteligencia artificial le responda de manera general y no van a estar respondiendo los conceptos específicamente como los definen estos autores, ¿no? Así que tengan mucho cuidado con eso porque, bueno, si hacen eso, que además eso sucedió también en los trabajos prácticos, ¿no? Que nos respondían a partir de autores que nada que ver con lo que nosotros estábamos proponiendo en esta cátedra, ¿no? Entonces eso. Bueno, ya dijimos, acá tienen, en el texto de José Luis Fernández tienen lo que son las mediatizaciones, los componentes de una mediatización, los tipos de mediatizaciones y también las plataformas mediáticas y también una definición de plataformas deberían tener en la cabeza y también los tipos de plataformas, ¿no? Eso es algo fundamental para el parcial, ¿no? Estoy tratando de encontrar si había algo más que me esté pasando, pero no, eso creo que era, bueno, en realidad tiene que ver con lo que damos en clase, ¿no? Lo que estaba dado en clase se supone que es lo que vamos a estar preguntando después en el parcial. ¿Alguna duda hasta acá? No, profesor, todo bien. Perfecto. Bueno, y después de José Luis Fernández, a ver si me estoy faltando porque tengo también mi apunte. Ah, me estaba olvidando un texto. Bien, buenísimo. Em, otro texto fundamental. Dijimos que si tomamos en cuenta las nuevas corrientes de los estudios de audiencias, ahí aparecía la mediatización, que es justamente lo que desarrolla José Luis Fernández, y otra de las corrientes es la de la ecología de los medios o ecología de las pantallas, ¿no? Y acá obviamente para eso lo vamos a estar utilizando a Francisco Alvarelo y su lectura transmedia, ¿no? Yo la verdad que ahora no me fijé si en el aula virtual está todo el libro o está un fragmento que era el que solíamos utilizar en años anteriores. Me parece que está todo el libro, ¿no? Em, pero bueno, de todas maneras, si está todo el libro o el fragmento justamente contiene los tres primeros capítulos que son los que a nosotros nos interesa y los tres capítulos que desarrollan los conceptos que nosotros vamos a estar pidiendo para el Profe, parcial, ¿no? Acá sí hay todo un conjunto de varios conceptos que seguramente van a estar en el parcial. Primero y principal, bueno, la idea de ecología o ecosistema, ¿no? O esa metáfora biologicista de la que de la que habla al principio Alvarelo, ¿no? Eso ténganlo muy en claro, ¿no? Eso, porque además eso también eso es lo que está basado el trabajo final, ¿no? La ecología de los medios, ¿no? Acá tengan en cuenta esto de, bueno, una definición de medio también, ¿no? Una definición de medio va a ser muy importante. ¿Qué es un medio? Em,
Pensar los medios como especies y como ambientes, eso también va a ser muy importante. La genealogía de las pantallas, eso también es muy importante, ¿no? Yo de todas maneras voy a ir avanzando pues eso seguramente me va a ir haciendo acordar. Bueno, acá justamente vemos los tres primeros capítulos, ¿no? A ver, voy a correr esto. Ahí está. Bueno, así una ecología de las pantallas, ¿no? Porque una ecología de las pantallas, bueno, básicamente ahí de lo que habla es sobre esa metáfora, ¿no? En busca del tiempo perdido, bueno, ahí un poco habla sobre los tipos de lectura, eso también es muy importante, ¿no? Em, estos conceptos de la lectura extensiva, intensiva, ¿no? La lectura intersticial, la lectura ubicua, todo eso va a ser muy importante em, para el parcial, ¿no? Porque posiblemente que estén como preguntas. Y bueno, y el tercer capítulo, que es consumo audiovisual, ahí lo que nos interesa también es esto de las prácticas de consumo transmedia, ¿no? De los que hablamos en algún momento como el consumo forense o ay, ¿cómo se llama el otro tipo de consumo? El consumo forense y prácticas ay, no me voy a acordar. Pero bueno, lo vimos en clase y eso es necesario que esté. También sobre las prácticas multitarea, ¿no? Los tipos de práctica multitarea, ¿no? El visualizado de una pantalla en un momento, o el visualizado de varias pantallas, el visualizado de pantallas mientras se hacen otras cosas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de prácticas hay que tenerlas bastante claras. Y acá nuevamente, como decíamos como con José Luis Fernández, hay que tener en cuenta que hay distintos conceptos que pueden ser bastante, bastante fáciles de confundirse, ¿no? Yo voy a pasar a ver, discúlpeme que tenía una notita sobre esto. Em, uy, ¿dónde estoy? A ver. Sepan diferenciar muy claramente de, por ejemplo, em, los tipos de lecturas, ¿no? Lectura intensiva, extensiva, intersticial, ubicua, tipos de lectura de pantallas o tipos de lectura de medios, ¿no? Em, también uy, pasé a energía, no era lo que quería decir. Em, también los consumos multitarea, eso es lo que no me salía, ¿no? Consumo multitarea, ¿no? Consumo de un solo medio a la vez, consumo de múltiples medios, de medios mientras se realiza una tarea o múltiples medios mientras se realizan múltiples tareas, ¿no? Entonces, eso ténganlo también muy presente porque es posible que vaya como pregunta. Y finalmente, esto que le decía de las prácticas o las prácticas, sí, las prácticas con respecto a al consumo transmedia, ¿no? El consumo forense y las prácticas de postproducción, ¿no? Esto de exprimir los contenidos al máximo o que las mismas audiencias agreguen contenido a lo que proponen los medios de comunicación, ¿no? Entonces acá, como les digo, hay todo un conjunto, toda una constelación de varios conceptos que son muy importantes em, y que tienen que tener muy presente y muy definidos para justamente no confundirse al momento de responder, ¿no? Nuevamente, todo lo que es la metáfora biologicista, ¿no? Los medios de comunicación, em, los medios como ambiente, los medios como especies, la genealogía de las pantallas, la coevolución, que también es otro concepto interesante, ¿no? Todos esos conceptos ténganlo muy presente porque son importantes y es posible de que estén en el parcial, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta acá? No sé si me responden todo bien, profe, porque ya están afiladísimos o porque no leyeron nada y yo de todas maneras, el que me faltaba era este texto, ahí está.
ahí lo abrí. Pensemos positivamente, Facundo. No, no, sí, sí, no, Eh, es que yo tengo un espíritu en principio pesimista, no sepan disculparme. No es por ustedes, sino es por mí, es por mí. No son ustedes, soy yo, ¿no? Diríamos en un momento. Em, Algo que sí también se suma a esto de la lectura transmedia, que tiene que ver con la ecología de las pantallas, y es un concepto que generalmente lo preguntamos. No por eso significa que vaya a estarse así, pero es un concepto que a mí me interesa mucho y por eso siempre lo pregunto, es el concepto de Scott, ¿no? De la construcción social de la tecnología. Que eso no está en Alvarelo, pero sí está en Escolari, en hipermediaciones. Por eso yo le decía que en hipermediaciones lo que me interesa es esa primera parte de las teorías de la comunicación y después lo que es Scott que aparece en el capítulo 7 página 243. A ver, 243. Obviamente esta no es la 243, a ver, un poco más atrás. Y acá, ¿no? En Economía Política de las Hipermediaciones, el consumo, que es el capítulo 7 de Hipermediaciones de Carlos Escolari, ahí en algún momento empieza a hablar sobre lo que él define a partir de otros autores como el Scott o el consumo, la construcción social de de la tecnología, ¿no? De hecho, a ver, voy a ver si lo encuentro por acá. Pero sí me interesa que tengan bien en claro qué significa eso, porque además no solamente es lo que significa, sino también los distintos tipos de usos, ¿no? De las tecnologías que se dan de acuerdo con Scolari, justamente acá está, ¿no? Los usos correctos e incorrectos, ¿no? El uso dominante, uso prescripto, el instruccional, empírico, real, ¿no? Ahí justamente habla del Scott, ¿no? El Scott no es el papel higiénico, ¿no? Justamente es una definición, es un concepto que utiliza acá y en otros libros Scolari, ¿no? Entonces, eso, ¿no? ¿Qué significa el Scott? ¿No? Y cuáles son estos tipos de usos de acuerdo a, a la construcción social de la tecnología, ¿no? De hecho, Scott la sigla de, de construcción social de la tecnología, pero en inglés, ¿no? Bueno, eso. Entonces, junto a ecología de los medios, también ahí yo incorporo siempre lo que es la construcción social de la tecnología, ¿no? Así que eso también es otro posible concepto que podamos preguntar para el parcial. Y finalmente, bueno, ya que estamos hablando de Scolari, no hemos tenido tiempo de desarrollar hipermediaciones, pero sí otro concepto que nos ayuda a entender por qué nos llamamos audiencias transmediales, es ni más ni menos que narrativa transmedia, ¿no? La narrativa transmedia, acá en el aula virtual ustedes tienen un texto, en realidad es un fragmento del libro original de Scolari, y acá lo que nos interesa, lo que nos interesa básicamente es que puedan definir qué es una narrativa transmedia, ¿no? Em, y después lo que sí nos interesa, a ver si aparece por acá, son las características, ¿no? De la narrativa transmedia, que creo que aparece por acá, justamente, ¿no? Em, los principios fundamentales de la narrativa transmedia, que es algo que desarrollamos nosotros en la clase pasada sobre las narrativa transmedia, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es que no solamente puedan definir esto, sino también identificar y proponer ejemplos sobre cada una de de los principios fundamentales, ¿no? Eso es algo que debería estar también en el parcial. De todas maneras, es un texto que tiene es bastante claro, es bastante corto, bastante claro y tiene un montón de ejemplos, así que yo creería que no deberían tener muchos problemas para entenderlo, ¿no? Pero bueno, eso sería. Como verán, son 5 textos, a ver si hay uno más. Uno, dos, tres, cuatro, 5 textos, ¿no? Hipermediación escolar y donde tenemos las teorías de la comunicación y tenemos además la construcción social de la tecnología. Orozco Gómez con
lo que es las corrientes de investigación de audiencias. eh, eh, José Luis Fernández con mediatizaciones y plataformas. Alvarelo con ecología de las pantallas de los medios. Y finalmente Scolari con narrativa transmedia. Esos serían los 5 textos que deberían tener presentes para este parcial. Facundo, te preguntan escolar y capítulo 1 y 7, te Sí, preguntan. capítulo 1 por el campo de la comunicación y sus paradigmas, y capítulo 7 por construcción social de la tecnología. Sofía pregunta, deja una lista con los links de los textos. En el aula virtual están los textos, chicos. No me hagan hacer el trabajo que les corresponde a ustedes, por favor. Si quieren, voy también a la casa y les leo los textos, ¿no? Si están interesados. Eh, Todas las materias nos dejan así. Buenísimo, Sofía. ¿Sabes qué? Hacemos una lista de todas las materias que dejan los textos así, así yo hablo directamente con los docentes y les digo y les pregunto cómo hacen, ¿no? Pero si quieren voy a sus casas a leerle el texto, no tengo problema, no tengo problema. Tengo tiempo para hacerlo. Em, pero bueno, como verán, primero, no son muchos textos, ¿no? Ya dijimos, son 5 textos. Discúlpeme que a veces soy medio, puedo parecer forrito. Me lo han dicho justamente estos días. Em, no era para que se rían de la compañera, es únicamente a ver, chicos. Distender un poco, están muy No, sí, no, y preocupados. además, no, digo, pero a ver, hay como una cultura. No quiero, porque después me pongo como el abuelo Simpson, ¿no? En mis épocas, con suerte, nos hacían una clase de repaso, ¿no? Em, pero no, lo que quiero decir, a ver, estudiar supone un esfuerzo, supone tener tiempo, supone ponerse en la tarea de estudiar, ¿no? Yo entiendo que eso, puede haber muchos docentes que les faciliten mucho el trabajo, y de hecho yo trato de tomarme el trabajo de facilitarles también el trabajo. Pero yo creo que hay un límite donde ya está, digamos. Hay algo que tienen que hacer ustedes, y Profe, eso, no, sí, perdón, no es que tenga que venir a mi casa a leer los textos, sino que en la mayoría de las materias nos dejan, o por lo menos las que yo cursé, enfoque, sociología, todo eso, nos dejaban una lista de los textos y los capítulos que iban. Y bueno, lógicamente los textos están en aula virtual, pero sí. sí nos especificaban qué textos y qué capítulos. Nada más, creo que también es el rol del docente hacerlo. Sofía, después de cada clase teórica si entras al aula virtual están los textos, inclusive en cada texto se dice dónde se encuentra cada contenido que hemos estado viendo. De todas maneras, si es que eso no es suficiente, para eso está esta clase, justamente para decirles dónde se encuentran, cuáles son los textos y cuáles son los capítulos, donde deberían encontrar aquello que necesitan leer, ¿no? A ver, si yo quizás en otro momento les hubiera dicho, ¿saben qué? Lean todo el libro y saquen de ahí, pero en este momento le estoy diciendo, no, son determinados capítulos del libro. De hecho, también hay otros textos en el aula virtual, que también ahí dicen el aula virtual. Estos son textos complementarios de los textos que son obligatorios, ¿no? Claro, sí, para Eh, que no exista esa confusión también, digamos. Pero bueno, está bien, o sea, de acá lo tomamos. Los chicos Exactamente, que no tómenlo están de en la acá. clase, digamos que vuelvan a entrar y que vean todo y tomen el Tal cual, tal nota. cual, tal cual. Para eso están las clases, justamente para saber cuál es la guía que propone el docente. Y en todo caso, si es que no pudiesen estar acá, chicos, porque bueno, capaz que tienen algún tipo de cuestión personal, va a estar el video grabado en el aula virtual, ¿no? Pero bueno, eso, nuevamente, perdón si te sentiste No, no, pero violentada, bueno, por Sofía. ahí, No era la perdón también si intención, se sintió violentado como, por mí. como bien decía Iván, era un poco para bajar
el No, nivel no de... quería hacerlo trabajar de No, más. no, no. Pues sí, 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 no. La verdad es que trabajó muy poco. Pero bueno, eso. Están los textos ahí. Están los textos ahí. Dentro, con cada bibliografía también explica un poco cuáles son los capítulos que nos interesan que lean. Aparecen también otros textos y decimos que son complementarios. Esto un poco como para decirles, bueno, para guiarlos en esa lectura porque además, a ver, en una situación ideal ustedes ya deberían tener leído estos textos, ¿no? Pero suponemos que no siempre las situaciones son ideales y es posible que ustedes se encuentren medio en llamas, leyendo todo a último momento. Entonces, también es la guía para decirles, bueno, lean estas partes, porque sobre esas partes vamos a estar haciendo las preguntas del parcial, ¿no? Profe, Sí, por esto Sí. se está ejemplo, diciendo. se nos puede guiar más o menos cómo podrían ser las preguntas? ¿Son más como para que nosotros las pensemos o redactemos como textos en cuanto a, no sé, analizar? ¿O son más específicas de la teoría? A ver. Van a haber preguntas que por ahí sean como mucho más directas en términos de requerimiento de algún concepto teórico, ¿no? Preguntar qué piensa José Luis Fernández sobre, no qué piensa, cuál es la definición de José Luis Fernández de plataforma o de mediatización o de lo que sea, y por ahí ustedes no tengan que reflexionar tanto, sino darnos una una definición más o menos ajustada a lo que dice José Luis Fernández, traten de no copiar y pegar, digamos, porque eso también es que como bastante antipático para cuando uno se pone a corregir, y donde nosotros sí le vamos a estar requiriendo que ustedes den cuenta del entendimiento, la comprensión del concepto, es en un ejemplo, ¿no? Les vamos a estar pidiendo, además de la definición, un ejemplo donde ustedes, además de proponer el ejemplo, expliquen por qué ese ejemplo representa o se identifica con ese concepto, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente vamos a estar nosotros viendo más que nada que ustedes hayan entendido estos conceptos, ¿no? Entonces, por ahí puede ser que la pregunta sea como bastante directa y que sea un requerimiento de un concepto muy lineal, pero después le vamos a estar preguntando un ejemplo para justamente activarles las neuronas y que piensen ese ejemplo en relación con un concepto, ¿no? Eso por un lado. Y también vamos a plantear preguntas donde pongan en relación dos conceptos, ¿no? Porque ahí es por ahí también donde nosotros vamos a estar jugando con esto de no pedirle solamente el concepto, sino que el concepto se lo puedan relacionar con algo más que no sea un ejemplo, ¿no? Que lo pongan en relación con otros conceptos, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado haciendo ciertas vinculaciones de conceptos a lo largo de las clases teóricas. Entonces, un poco vamos a recuperar eso, a ver si han estado prestando atención o no, ¿no? Pero eso, a ver, no va a ser solamente respondan cuestiones conceptuales, ¿no? Y pongan ejemplos, sino también que piensen esos conceptos y los puedan vincular con otros, ¿no? Entonces, básicamente eso va a ser el parcial, ¿no? No sé si se responde tu pregunta, Sofía. Sí, profe, gracias. Porque si no es como bastante, a ver, el problema es que, bueno, eso, si nos quedamos únicamente con los conceptos, y como no tenemos ningún tipo de restricción en términos de decirles no tengan los textos a mano, es bastante sencillo. Le decimos, bueno, den una definición de narrativa transmedia de Alvarez, de Scolari, y ustedes buscan el texto de Scolari, copian y pegan y ya está, digamos, ¿no? Entonces, eso no nos sirve ni a ustedes ni a nosotros, ¿no? Por eso le vamos a pedir algo más sobre eso para que nos sirva tanto a ustedes como a nosotros, ¿no? Y además pensando también en el trabajo final, a ver, nosotros esto lo hemos dicho, me imagino en algún momento de la cursada, y lo volvemos a repetir,
em, no es que le quitamos importancia al parcial teórico, pero lo que nosotros pensamos del parcial teórico es como un escalón para llegar al trabajo final, ¿no? El trabajo, lo que a nosotros nos interesa, por sobre todas las cosas, es el trabajo final, ¿no? Y todo lo que hacemos es una suerte de ejercicio para el trabajo final, ¿no? Entonces, como en el trabajo final van a ustedes que articular conceptos teóricos con aquellos análisis que hagan sobre las audiencias en Jujuy, eh, van a tener que tener un poco de este ejercicio de pensar los conceptos más allá del concepto mismo o de la definición del concepto, ¿no? Entonces, eso, si estamos pensando en un parcial teórico que nos sirva como un escaloncito para llegar al trabajo final, lo que nos está interesando es que ustedes se apropien de esos conceptos y lo tengan en la cabeza para que después lo puedan utilizar como un instrumento de análisis cuando obtengan datos sobre consumos de pantallas, de plataformas, de lo que sea en el trabajo final, ¿no? Entonces eso, es un escalón más, ¿no? Los trabajos prácticos también son eso, ¿no? Los trabajos prácticos, ahí nosotros los ejercitamos en la cuestión metodológica. Por eso por ahí a veces le puede resultar un poco antipático o rígido, ¿no? Esto de, no, además de presentarnos el informe, tienen que presentar la planilla de respuestas, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué necesitamos esto si ya estoy interpretando los datos? Porque justamente de eso se trata el trabajo metodológico que nosotros proponemos, no solamente en los trabajos prácticos, sino también en el trabajo final, ¿no? Entonces, todo es un ejercicio para llegar al trabajo final, ¿no? De hecho, para el trabajo final van a tener que hacer un marco teórico y todos estos conceptos le van a servir para hacer ese trabajo final. De hecho, recomendación, ¿no? Consejo, si van a estudiar, o si ya se pusieron a estudiar y están haciendo algún tipo de repaso, si quieren pasar todos los conceptos en un Word, eso después les puede servir para hacer el marco teórico. Yo digo en un Word, no sé si trabajan con Word, ¿no? Pero digo, si lo quieren pasar a texto digital a eso después les va a servir como marco teórico para el trabajo final, ¿no? Entonces ya van a tener como un paso hecho y no van a tener que perder tiempo en ese momento, que además van a tener muy poco tiempo, no van a perder tiempo para hacer el trabajo final, ¿no? Entonces, si se pueden hacer una suerte de, nosotros en nuestras épocas, no sé si las utilizó, pero utilizamos fichas, ¿no? Fichas en papel, ¿no? Una tecnología que yo creo que ya no se utiliza, pero eran unas pequeñas fichas, unos pedazos de papel que tenían unos renglones, ¿no? Unos pedazos apaisados, bastante más chicos que la mitad de una hoja A4. Em, y eso, uno en las fichas lo que hacía era escribir conceptos, ¿no? Los conceptos más importantes de una materia, y después se utilizaba como un machete, no sé un machete, pero sí como un resumen al momento de estudiar, ¿no? Yo sé que pedirles ese tipo de tecnología anacrónica es medio mucho, pero yo les diría eso, agarren un Word, ponen, bueno, comienzan con Scholarly y sus hipermediaciones y los paradigmas. Bueno, ponen paradigma informacional, una definición, paradigma crítico, otra definición, bla, 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 así van llenando, pasan al próximo texto, Gómez Orozco, Orozco Gómez, siempre me olvido el orden, Orozco Gómez, y hacen lo mismo las corrientes tradicionales, bla, 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 corrientes, las nuevas corrientes, bla, bla, bla. Después hacen lo propio con José Luis Fernández, plataformas, mediatizaciones, hacen lo propio con Alvarelo y ecología de los medios, todo. Y ese texto después a ustedes les va a servir para el marco teórico de su trabajo, ¿no? Entonces, capaz que no van a utilizar todos los conceptos para el trabajo final, pero lo único que tienen que hacer es borrar aquellos conceptos que no van a utilizar y se quedan únicamente con los que van a utilizar. Pero bueno, nuevamente, todo es un escalón, todo es un nivel para llegar finalmente al trabajo final, que es lo que nos está interesando, y es donde se van a ver justamente si han aprendido, si han incorporado o no estos conceptos en su marco teórico personal. ¿Ha quedado Bueno, claro de todo hecho, los esto? teóricos también, Facundo.
¿Cómo? Los teóricos, que también te sirven los teóricos, por Sí, lo menos yo cuando también estudio veo mucho los teóricos, incluso ahora en maestría también veo los teóricos. Tomo en cuenta las diapositivas, porque a veces los docentes hacemos las diapositivas pensando en una guía para la lectura de ustedes también, ¿no? sí, sí, sí. Como conceptos más importantes y después qué profundizar. Sí. A veces no todo está en las diapositivas. Nosotros, además de subir las clases virtuales, también subimos las diapositivas al aula virtual. Pero a veces no todo está en la diapositiva, ¿no? O no está todo del todo, no está del todo claro los conceptos en la diapositiva. Así que también tengan cuidado con eso. Por eso la lectura debería haber sido en términos dialógicos entre los textos teóricos y las diapositivas y la clase teórica, ¿no? Em, Sí, obviamente todo lo que dimos en clase teórica va a aparecer en el parcial, no le vamos a pedir nada por fuera. Por ejemplo, podríamos haber pedido hipermediaciones, que es algo que, bueno, después, si es que llegan a quedar regulares o libres, seguramente le vamos a estar pidiendo hipermediaciones porque eso sí está en el programa. Pero ahora no les pedimos únicamente porque no tuvimos tiempo para desarrollar ese tema. Pero bueno, nuevamente esto, ¿no? La lectura es, nosotros en realidad, como docentes, no es que venimos a iluminarlos, ¿no? Con nuestro conocimiento, sino simplemente, por lo menos desde mi perspectiva, lo que venimos a hacer es guiarlos en lecturas teóricas sobre el tema que a nosotros en principio nos interesa, ¿no? Entonces eso, nosotros somos la guía para esa lectura, ¿no? Después habrán otras lecturas, por eso después, no sé, si en algún momento tienen que hacer una tesis o otros trabajos de investigación, podrán ocupar otros autores, ¿no? Pero nosotros tenemos este camino más o menos definido de lo que entendemos por audiencias transmediales y cómo entender estos conceptos de audiencias y de la transmedialidad a partir de estos autores. Entonces, nosotros los guiamos en esas lecturas para que justamente después eso les sirva para un trabajo final, que después, bueno, ustedes dirán si les sirve o no les sirve para sus trabajos y para el futuro profesional de cada uno de ustedes, ¿no? Pero eso. Somos una guía, ¿no? No es que nosotros somos iluminados, no hemos escrito estos libros, con suerte lo hemos leído. Entonces, eso. Entonces, básicamente lo que le estamos haciendo es esta guía a partir de estas clases teóricas, a partir de estas diapositivas, que suelen ser una suerte de resumen más para nosotros que para ustedes. Em, pero bueno, eso, como bien dice Ivana, tengan en cuenta también las clases teóricas que están grabadas, que están subidas al aula virtual, para si es que tienen alguna duda sobre algún concepto o algo, ¿no? Y de hecho en las clases teóricas también se articuló varios conceptos y quizás eso también le va a servir para el parcial. Varios conceptos se articularon acá. Yo por ahí lo que les diría, mientras van estudiando, es que piensen en ejemplos de su vida cotidiana cuando, cuando piensen algún concepto. Por ejemplo, ahí están pensando en plataformas mediáticas de José Luis Fernández, ejemplos de plataformas mediáticas. Hay toda una tipología de plataformas mediáticas según Fernández. Bueno, piensen cuáles son dentro de esa tipología, qué plataformas utilizan ustedes, ¿no? Em, por ejemplo, nuevamente volviendo al tema de la mediatización, ¿no? ¿Qué supone, cuáles son los componentes de una mediatización? Bueno, tener la definición, pero además, bueno, un ejemplo de cada uno de esos componentes en su vida cotidiana, ¿no? Porque tengan en cuenta que ustedes además no solamente son estudiantes, sino también son consumidores de esta plataforma, ¿no? Entonces, vamos a estar requiriendo un poco de esos conocimientos eh, para que ustedes puedan vincular la teoría con ejemplos concretos, ¿no? Entonces ahí efectivamente lo mejor que podrían ir haciendo es, mientras van estudiando, van pensando ejemplos de cada uno de estos conceptos en sus propios usos, ¿no?
No sé si hay alguna duda sobre todo esto. Como dijimos, no son muchos textos, no son muchos conceptos. Yo creo que con una lectura eh, ya están en condiciones de embarcarse en el parcial. Profe, disculpe, ya Sí, que Sofía. queda acá grabado, ¿podría volver a repetir, por favor, los 5 textos y los capítulos que van? Bien, 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 Sofía. Los textos que vamos a estar requiriendo para el parcial son, en primer lugar, Hipermediaciones de Carlos Escolari. En Hipermediaciones está el capítulo 1, que se llama no, el primer capítulo no se llama así. Hay una primera parte de ese primer capítulo que se llama Hablar las teorías de la comunicación, ¿no? Eh, Ese capítulo para todo lo que es el campo de la comunicación y los paradigmas dentro del campo de la comunicación, ¿no? Espera que estoy perdido. Ahí está. Uy, ahora. Uy, te silencié, Ivana. Bueno, cualquier cosa te volvés a activar. Em, Eso, el capítulo, la primera parte, el saber comunicacional, y en esa primera parte, teoría y comunicación frente al fantasma digital, esa primera parte, todo paradigmas, ¿no? Para saber dónde nos encontramos en ese campo. Después está en la segunda parte, el capítulo 7 que se llama Economía Política de las Hipermediaciones, el consumo. Ahí lo que nos interesa es el concepto de construcción social de la tecnología, ¿no? Así que en este texto de Scolari, que es hipermediaciones, capítulo 1, capítulo 7 son necesarios, ¿no? Después tenemos el texto de Orozco Gómez y González Reyes, una cuarta metodológica. Ahí no tienen que leer obviamente todo el libro, lo que nos interesa es también el capítulo 7, que se llama Corrientes de investigación para el estudio de audiencias y recepción de medios, ¿no? Ahí están las corrientes tradicionales de los estudios de audiencias y las nuevas corrientes de los estudios de audiencias, ¿no? Lo que nos interesa es justamente eso, ¿no? Esas nuevas corrientes y esas corrientes tradicionales. Em, Eso con respecto a Orozco Gómez y González Reyes. Después con José Luis Fernández, acá no tenemos todo el libro, sino tenemos solamente una parte, no la primera parte de una mecánica metodológica. Acá, bueno, todo este texto, toda esa primera parte, ahí están las definiciones que estamos necesitando de mediatizaciones y plataformas, ¿no? El texto es, le diría, completo. Si bien no es del todo completo, pero tampoco le podemos estar diciendo en tal página se encuentran las definiciones, pero aquí se encuentra justamente todo lo que tenga que ver con mediatizaciones y plataformas, ¿no? Después tenemos el texto de Francisco Alvarelo. Acá nuevamente no tengo presente qué parte, que yo tengo dos versiones de este archivo, que es el texto completo y un y un fragmento que lo utilizábamos años anteriores. Yo la verdad que no recuerdo cuál se encuentra ahora en el aula virtual, pero me parece que está el libro completo, y si está el libro completo, de todas maneras, si está el fragmento, es todo el fragmento, y si está el libro completo, son los tres primeros capítulos, ¿no? Así una ecología de las pantallas, historia de la lectura y consumo audiovisual. Y ahí también hay todo un conjunto de conceptos que vamos a estar utilizando y que son los conceptos que desarrollamos en las clases teóricas, ¿no? Y finalmente, el libro no es el libro, también es un fragmento del libro Narrativa Transmedia de Scolari, donde acá lo que nos interesa son los conceptos de narrativa transmedia y los principios fundamentales de las narrativas transmedia, ¿no? Entonces, esos son los 5 textos y sus partes que nos interesarían para el parcial.
Silvia pregunta, profe, ¿los ejemplos los podemos tomar de nuestros análisis de las encuestas? Sí, totalmente, totalmente. Tiene que ser un ejemplo de la vida cotidiana, puede ser propio. Yo por ahí le preferiría los ejemplos propios, porque por ahí los pueden manejar más en términos de los detalles de que podemos requerir para esa explicación. Pero si los quieren tomar de los análisis de las encuestas, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Lo que sí necesitamos son ejemplos, ¿no? Bárbara pregunta cuándo es la hora del parcial, a las 10 de la mañana. Desde las 10 va a estar disponible en el aula virtual el cuestionario, en el aula virtual. De hecho, ya está abierta, creo, el bloque del, del trabajo. A ver, si no me equivoco, ya debería estar. Sí, ya está el bloque parcial teórico. No aparece ningún contenido todavía en ese bloque, pero ¿no? El sábado a las 10 de la mañana va a estar ahí el cuestionario. Va a estar abierto hasta las 12, ¿no? Eh, Tengan en cuenta que si entran tarde, ya van a estar perdiendo tiempo, ¿no? Yo lo que les diría, a partir de las 10 ya estén abriendo el parcial, porque el parcial se va a cerrar automáticamente a las 12, ¿no? Si entraron a las 12 menos cuarto, bueno, cuando se cierra a las 12, el sistema manda automáticamente todo lo que tengan respondido hasta ese momento, ¿no? Yo por ahí sí, algo que sí, por ahí nos ha pasado otros años y también entra en las recomendaciones, si es que llegan a trabajar con un archivo externo, ¿no? No sé, si quieran responder todo en Word y después eh, pasar eso, copiar y pegar eso al parcial, tengan en cuenta eso, ¿no? Que a las 12 en punto se va a estar cerrando el cuestionario y si no llegaron a pegar nada hasta ese momento, eh, tarde piaste, ¿no? Entonces, tengan en cuenta estas cuestiones. También otra cuestión que también es muy, muy importante es que solamente se puede ingresar una vez al cuestionario, ¿no? Así que no estén pensando que van a poder cerrar el cuestionario y después volver a entrar a responder las preguntas, porque una vez que ustedes cierran el cuestionario, se envían las respuestas como están en ese momento. Y si no enviaron nada, eso queda como no aprobado, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con el manejo de ventanas, con el manejo de pestañas, ¿no? Si es que lo hacen en computadora, lo mismo con el celular, tengan cuidado si es que utilizan el Moodle, em, para que no se le esté cerrando el cuestionario y pierdan la posibilidad de responder las preguntas, ¿no? Em, Ese día nos tenemos que conectar al Zoom. En realidad no, ese día, a ver, nosotros vamos a estar con Iván acá por si tiene algún tipo de consulta sobre las preguntas del parcial, pero no es necesario que se conecten al Zoom. De hecho, si ustedes tienen un internet por ahí un poco inestable o no sé, están con datos o lo que sea, eh, yo les, yo preferiría que utilicen todo el ancho de banda para hacer el cuestionario y no para estar conectándose con nosotros a Zoom. De todas maneras, la asistencia del sábado va a correr por su participación en el cuestionario, así que no es necesario entrar a Zoom y decir, profe, yo estuve, paso mis datos, porque nosotros lo vamos a estar registrando directamente por si han hecho o no han hecho el parcial, ¿no? Así que no es necesario conectarse al Zoom el sábado, ¿no? Si ustedes quieren conectarse porque tienen alguna duda, nosotros vamos a estar acá. Si no se quieren conectar, no hay ningún tipo de problema. A partir de las 10 va a estar ya disponible, como les digo, el cuestionario. Y ustedes si quieren lo hacen en su casa sin necesidad de estar escuchándonos a nosotros. Em, o si tienen alguna duda, se conectan y nos preguntan por ahí. Nosotros después, a ver, a partir del sábado vamos a empezar a corregir. Em, Tenemos la intención con Ivana de que esa semana estén corregidos todos los parciales. De todas maneras, es posible, porque bueno, es un problema de la configuración del aula virtual, de que en la medida que uno va corrigiendo, van apareciendo los resultados de algunos estudiantes y otros no, obviamente, porque no están siendo corregidos. Yo lo que
recomendaría para no dejarse em, tomar por la ansiedad, em, nosotros cuando terminemos de corregir todos los parciales, vamos a estar publicando un listado con el resultado del parcial, obviamente el resultado que aparece en el aula virtual, más el porcentaje de trabajos prácticos aprobados, más el porcentaje de asistencias hasta el día del parcial, ¿no? Entonces, cuando ustedes, en algún momento nosotros vamos a estar avisando cuando terminemos de corregir todo, ¿no? Así que no estén por ahí, si son muy ansiosos o ansiosas, no estén viendo todos los días, porque seguramente nos va a tomar tiempo a nosotros corregir tantos parciales durante esa semana, ¿no? Así que tengan paciencia. Y nosotros cuando terminemos vamos a estar haciendo algún tipo de publicación o de aviso para que finalmente vayan a ver eso en cada una de sus aulas, ¿no? Pero bueno, eso. Profe, si por ejemplo entramos a las 10, tenemos el tiempo de 1 hora más o menos para responder. También es como que se nos controla ahí el tiempo y se cierra, ¿no? No, no, no. A ver, no va a haber no hay un reloj cuando uno abre, ¿no? Porque también está la posibilidad de configurar eso, ¿no? Digamos, el parcial se abre a las 10 y se cierra a las 12, ¿no? 2 horas Eh, van a tener. 2 horas. Hayan entrado en el momento en el que hayan entrado, ¿no? Obviamente si entran a las 9 no van a encontrar nada, pero si entran, no sé, a las 10:30 van a tener 1 hora y media. Si entran a las 11 van a tener 1 hora. Si entran a las 11:30 van a tener media hora, ¿no? No es que si ustedes entran a las 11:30 van a tener 2 horas para hacer el parcial. No, el parcial se cierra automáticamente a las 12. Así que tengan en cuenta eso. Van a tener 2 horas para hacer el parcial, ¿no? Por eso les decía que suponía que hay por lo menos media hora por pregunta, dependiendo si van a hacer 3 o 4 preguntas, media hora por pregunta. Entonces eso, tengan en cuenta eso. Cuanto más tarde, perdón, entren al parcial, menos tiempo les queda para hacer el parcial. Ya han hecho cuestionarios en el aula virtual, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, saben cómo es, ¿no? Sí. Tienen que entrar al aula virtual, tienen Profe, que... Sí, yo sí tengo una duda respecto justamente ahora que lo dice, porque hay algunas veces que la configuración está puesta para que no se pueda volver a la pregunta anterior. sí. En este caso, ¿queda esa configuración o sí se va a poder volver? Uno como No, para no, tener no, más se o va a menos poder, idea. a ver, nosotros vamos a configurar para que las 4 preguntas aparezcan en una página y una vez que ustedes terminan de preguntar eso, recién le va a aparecer la posibilidad de cerrar el cuestionario, ¿no? Porque además hay como distintas instancias para cerrar, ¿no? Primero le dice si quieren cerrar, aparece ahí aparece una ventana donde les dice si han respondido o no han respondido preguntas, y después le aparece otra ventana que le dice si finalmente, efectivamente quieren cerrar y recién cierra el cuestionario, ¿no? Hay como distintas instancias de cerrado. Pero no es que va a haber una pregunta por página, ¿no? Sino que van a estar todas las preguntas en una misma página y de esa manera ustedes van a ir explicando en la medida que ustedes piensen que pueden ir resolviendo esas preguntas, ¿no? Bien, profe, gracias. Sobre lo que sí voy a volver es esto de que tratan de responder claramente, tratan de que los ejemplos se entiendan, ¿no? No sean monosílabos, monosilábicos, ni muy breves, ¿no? Traten de explicar y que quede claro aquello que están explicando. Lo mismo con los conceptos, ¿no? Traten de utilizar las palabras técnicas, aún sabiendo de que, bueno, si copian y pegan, eso obviamente le va a estar restando algún tipo de puntito,
¿no? Traten además de eso, no solamente definan, sino desarrollen los conceptos, ¿no? Expliquen el concepto, que no quede únicamente en una simple definición de una oración, sino traten de desarrollar, porque eso les va a estar sumando porotitos al momento de la corrección. Eso no significa tampoco de que estén guitarreando y hagan, no sé, 20 páginas por cada pregunta, ¿no? Eh, no, no se pongan a guitarrear tampoco, digamos, guitarrear es otra práctica bastante detestable, ¿no? Eso, desarrollen, ¿no? Desarrollen, expliquen, sean claros y claras y con eso estamos. Cuiden la ortografía, cuiden la sintaxis. Son estudiantes de tercer año, hagan gala de eso. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, si no hay duda, yo les diría que vayan colocando sus datos y vamos cerrando esta clase. Nosotros mañana deberíamos tener, no nosotros, ustedes, mañana deberían tener la clase el taller de lectura con Florencia. Florencia está ahora abocada a las tareas, me dijo, de la, el Festival de Cine de las Alturas acá en San Salvador, así que no va a poder estar en la clase de lectura. De todas maneras, me parece que no hay muchas ganas de tener el taller de lectura. De todas maneras, si es que en algún momento alguien cree que mañana necesita algún tipo de acompañamiento en la lectura, podemos plantear una reunión virtual de 16 a 18 para eh, ver algún tipo de acompañamiento, ¿no? Pero nuevamente, no va a Profe, estar, no va a estar el taller presencial de Florencia, ¿no? ¿Sí? perdón, justo eso le iba a preguntar si había alguna posibilidad de hacerlo virtual, que tal vez sería mucho más fácil para Sí. poder conectarnos y tener como ese intercambio de algunos textos. Bien, yo le voy a plantear, a ver, nuevamente, mañana no va a estar Florencia porque tiene otros compromisos. Yo puedo estar tranquilamente mañana jueves, pero a partir del próximo jueves, si quieren, le propongo a Florencia que trate de darlo virtualmente. A ella le parecía que era mucho mejor la presencialidad, ¿no? Pero bueno, si a usted le parece que es mejor la virtualidad, lo resolvemos de manera virtual. Profe, ¿Sí, estoy Valeria? teniendo un problema para abrir el chat. Pasa que estoy con los datos y estoy yendo a una clase en la facu, entonces no puedo poner la asistencia, no sé cómo podría ser. Valeria Mancilla, COD 12:37. Dos. 1237. Ahí la registro. Dale, Ivana. Valeria Mancilla, COD 1237. Si alguien preguntó algo por ahí arriba, se me perdió. A ver, ya busco. Ah, Celeste pregunta, cuando el práctico dice aprobado menos, ¿se recupera? Perdón, no, el aprobado menos está aprobado, pero tiene como un porotito en contra. Y tengan en cuenta las observaciones que les hacemos en, en- en la devolución, porque eso les va a servir para el trabajo final, ¿no? O los trabajos que hayan hecho después. Tengan en cuenta eso. Si está aprobado, no tienen que hacer nada más, pero si hay un aprobado menos, fíjense en las observaciones porque eso es importante, ¿no? Y chicos, tengan en cuenta eso. He notado que en los trabajos prácticos
no han trabajado los datos que ustedes han buscado, han adjuntado la planilla en algunos casos, pero al principio se le pedía los datos de los encuestados y ustedes solo ponían los rangos etarios y no iban reemplazando, por ejemplo, si era de 18 a 29, decir, bueno, no sé, entre 20 A, algunos lo pusieron solo el nombre de pila, Selena M de 22 años, Mario B de 18 años. Entonces, como para ver, no fueron reemplazando ni siquiera al principio, ni tampoco algunos en el análisis. Por eso algunos trabajos se notaba que eran de inteligencia artificial porque no respondían a las consignas. No Sí, sé si fue que no leyeron las consignas, pero digo, se tomaron el trabajo de hacer las encuestas. Incluso también noté, por ejemplo, ahí había grupos que decían, sí, del primer rango de 18 a 29 hicimos 3 encuestas. Y del segundo rango hay un solo encuestado. Cuando la consigna decía 2 entrevistados por rango etario, sí, porque ya ahí la muestra cambia. Entonces eso tengan en cuenta, revisen las consignas. No está mal. Algunos les puse, por ejemplo, decían mucho material, mucha teoría, pero acá también le pedían analizar los datos y se olvidaban de analizar los datos, de marcar más las diferencias. No, está bárbaro, la teoría les va a servir para el trabajo final, que es lo que sí van a tener que hacer. Pero en este caso les pedían las consignas resaltar mucho las diferencias y algunos se olvidaban de, como no trabajaban con los datos o capaz que se quedaron con encuestas que no les respondieron mucho, y a veces suele pasar eso cuando las encuestas se hacen, yo le paso el formulario a un compañero y él contesta lo que puede. Y la diferencia está en que si yo me contacto con este compañero, yo le pregunto personalmente las cosas, entonces para poder tener y poder trabajar los datos. Porque también me fijé en las planillas, había no, 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 y obviamente que muchas diferencias no van a encontrar. sí. en- pero eso tengan en cuenta, cuando vean que una encuesta no lleva a completar algunos datos, ver la posibilidad de hacer otra y que sea personal. Porque esto pasa con la vía online. No te contestan, no lo saben, no saben qué tienen que responderte a veces. Porque recuerden que ellos no son estudiantes y hacen más a la familia con mucho más razón porque no son estudiantes de la materia o de la carrera en su defecto. Tal cual. Profe, Matías Méndez está en un examen, pero no me dio sus datos. O sea que no está en la clase. No hace falta pasar los datos de Matías Méndez. Em, bueno, si no hay ninguna otra duda, podemos ir levantando Profe, ¿nos podemos quedar al la final con una campaña. compañera para Sí, consultarle Sofía, algo, por favor? por favor, Sofía, Gracias. por favor, Sofía. Bueno, yo voy ¿Puede a dejar dejar de de grabar. grabar?